Bienvenidos a esta clase en la que explicaré los otros tipos de lenguaje de programación que vamos a encontrar en Logosoft Comfort, aparte del FUP, el diagrama de funciones, el que hemos venido trabajando a lo largo del curso, con el que hemos realizado esquemas y algunos programitas. Bueno, aquí pues tenemos uno, el último que hicimos en el video pasado. Existen entonces otros dos tipos de lenguaje de programación, los cuales quisiera hablar un poco acerca de ellos. Es también importante tener eso presente. Son lenguajes que de igual forma pueden realizarse programas, cargarse al PLC, ya sea por conexión de Ethernet o exportarlo por medio de una tarjeta micro SD, y tener en cuenta que esa programación con respecto a esos lenguajes de programación sí se realizan directamente en el software. Solamente el FUP, el que hemos venido trabajando, sí nos permite realizar programas digamos con el display del PLC. Nos permite por medio de las teclitas poder realizar algún programa, y también en Logosoft Comfort. Pero los otros lenguajes de programación los vamos a encontrar acá en la parte de archivos, y vamos entonces a abrir un esquema eléctrico nuevo. Vamos a encontrar el diagrama de funciones FUP, el esquema de contactos y el diagrama UDF. Entonces, como les decía, estos dos lenguajes de programación solamente los podemos realizar en el software Logosoft Comfort, pero sin ningún problema se pueden cargar al PLC, y se ejecutarán normal. No hay problema con ellos, como para tener eso claro. El esquema de contactos o COP es muy popular, es más conocido como el lenguaje de escalera, el lenguaje ladder. El otro sería el diagrama UDF, que es la función definida por el usuario. Vamos entonces vamos a crear aquí un nuevo esquema eléctrico. Van a ver ustedes cómo es diferente. Bueno, es un poco diferente acá a como lo tenemos en esta parte, en esta área de diseño, en lo que sería en el FUP. Aquí simplemente vamos a encontrar esto. Vamos a ver si lo podemos alejar un poco. Sí, vamos a encontrar esta área de diseño de trabajo, pues como la pueden observar ustedes, en la cual simplemente tener en cuenta que esta línea que sobresale acá, que resalta de color negro, debemos imaginar entonces que es la línea a la cual pues vamos a hacer las conexiones de los contactos que vayamos entonces a enlazar en esta parte. Y al final pues simplemente vamos a imaginar como si fuera como si ya tuviéramos la línea del neutro en esa parte. De pronto hemos trabajado en algunos videos en Cadecimu, en lenguaje en lógica cableada, en la cual pues va a ser mucho más sencillo de entender si tenemos de pronto claro cómo se realiza algún circuito en Cadecimu. Entonces, en la parte de acá del software, no sé, en la parte izquierda de ustedes van a encontrar el árbol de las operaciones, en las cuales pues vemos que las constantes cambian un poco. No vamos a encontrar acá pues directamente como entradas y salidas como lo hemos trabajado en el FUP, sino que cambia un poco. Bueno, es similar, pero digamos que no vamos a encontrar esas funciones acá en esta parte. Vamos entonces aquí, vamos a realizar un pequeño circuito como para explicar un poco acerca de la programación de este lenguaje de programación. Vamos a agregar entonces aquí, vamos a agregar acá un contacto normalmente abierto. Vamos a decirle que este sería la entrada 1. Vamos a agregarlo en esta parte. Vamos a agregar otro contacto también normalmente abierto. Lo vamos a dejar como la entrada I2. Vamos a dejarlo un poquito más separado. Yo creo que si lo acercamos así estaría mejor. Vamos entonces a realizar una inversión de giro. Aquí ya en esta parte vamos a utilizar entonces un contacto normalmente cerrado. Lo vamos a dejar en esta parte. Perdón, aquí se me agregó. Vamos a darle cancelar. Vamos a eliminar esto. Le damos escape para que no se nos sigan agregando
bueno, contactos y solamente vamos a dejar uno. Vamos a poner entonces acá una bobina, vamos a dejar en esta parte. Ya tenemos aquí entonces nuestro contacto que bueno, ahorita lo vamos a configurar como contacto normalmente cerrado. Tenemos el I2 que va a ser nuestro pulsador de marcha en sentido horario. Estamos hablando de la inversión de giro de un motor. Bueno, este sería entonces un contacto de bloqueo de seguridad. Ya ahorita lo vamos a configurar. Aquí, bueno, vamos a dejar este como bueno, vamos a dejarlo así y ahorita lo configuramos como lo necesitamos. Aquí ya tenemos entonces nuestro contacto de retención, y este último que hemos agregado lo vamos a dejar como nuestro segundo pulsador, que sería el I3. Adicional a eso, entonces acá su retención, vamos a dejarlo así, ahorita lo organizamos. Vamos a necesitar aquí también pues como un contacto de bloqueo, este iría en esta parte. Vamos a ver si me permite correrlo hasta acá, y ya adicional a eso, ya pues para finalizar, vamos a agregar nuestra salida Q2. Tenemos entonces aquí Q1, marcha del motor en sentido horario, por así decirlo, y Q2 para darle marcha en sentido antihorario. Bien, entonces había dicho que esta línea que resalta acá de color negro va a ser entonces nuestra línea que va a estar energizada. Por eso aquí nos muestra que, bueno, barra de alimentación. Yo voy a darle aquí nuevamente suprimir. Aquí vemos como nos muestra una banderita que dice high, entonces sabemos que ahí vamos a tener, vamos a energizar el circuito desde esa parte. Enlazamos entonces estos contactos en serie y aquí a nuestra salida Q1. Vamos aquí a realizar la retención de este pequeño ramal que hemos realizado. Hacemos la conexión entonces aquí a U1. Aquí nos dice que entonces los conectores no, bueno, son incompatibles, pero sí, bueno, vamos a necesitar entonces que correrlo hasta este punto para que nos permita pues realizar la retención. Vamos a agregar acá a enlazar también esto aquí, que este sería nuestro pulsador de marcha en sentido antihorario. Aquí pues enlazamos estos este contacto y la salida en serie y la autorretención del segundo pulsador de marcha. Bueno, vamos a hacerlo entonces como debe ser aquí en esta parte, y ya tendríamos pues básicamente esas conexiones. Ahora entonces vamos a hacer las configuraciones. Simplemente damos doble clic, vemos que esta sería la entrada I1. Vamos en la parte de aquí de simulación y vamos a configurarlo como un pulsador, como un contacto normalmente cerrado, que es el que va pues a detener el proceso. Este lo vamos a configurar como un contacto normalmente abierto. Entonces nos vamos aquí en esta parte de simulación, marcamos esta opción que nos muestra aquí, pulsador normalmente abierto, daríamos a aceptar. Este va a ser entonces un contacto de bloqueo en el cual pues simplemente vamos a relacionarlo con la salida Q2. Entonces si bajamos un poco vamos a encontrar aquí la bobina Q2, y si damos bueno, seleccionamos esta parte, damos a aceptar, entonces pueden observar ustedes cómo se nos ha relacionado con Q2. Esto es con el fin de que haya una protección eléctrica, que en el momento en el que se accionen ambos pulsadores de marcha en sentido horario y antihorario, pues no vaya a realizarse un cortocircuito. Entonces vamos también a configurar este de una vez. Vamos a dejarlo entonces que pertenece a la bobina, a la salida Q1, y ya estaría entonces nuestros contactos de protección. Nos faltaría bueno, para la autorretención, aquí pues lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionarla acá con Q1, porque es necesario hacerlo de esa forma, relacionarlo para poder que tenga su autorretención. Esto básicamente es lo mismo que realizar el circuito en lógica cableada, simplemente que aquí lo estamos haciendo de forma horizontal. Este contacto entonces que tenemos acá va a ser la entrada I3.
va a ser la entrada I3 y también va a ser un pulsador, un contacto normalmente abierto. Bueno, nos faltaría entonces acá relacionar esto con la bobina Q2 para que tenga su auto retención. Y ya, bueno, yo creo que ya estaría este pequeño circuito terminado. Bueno, de igual forma entonces podemos acá en la parte de arriba del software darle la simulación. Vemos cómo se pone esta línea ya de color rojo porque pues hemos simulado y es la línea que nos va a energizar el circuito. Nuestro contacto normalmente cerrado y uno que bueno, es el que vamos a utilizar en el momento en que vayamos a detener el proceso. Aquí accionamos entonces, a ver, vamos a detener acá la simulación. Nuevamente vamos a un contacto normalmente abierto, vamos a dar a aceptar y no nos permite aquí realizar la simulación. A ver, como lo tenemos, no, perdón, va a ser acá un pulsador, un contacto normalmente abierto. Nuevamente entonces vamos a simular. Vamos a ver como lo tenemos acá. Bueno, es un pulsador, bueno, aquí sería un contacto normalmente cerrado, por eso no nos permitía realizar la simulación porque es necesario que se energice toda esta parte. Ahorita sí entonces lo tenemos bien. No sé, yo creo que inicialmente pues lo habíamos hecho, pero bueno, por eso es importante verificar que el esquema no solamente hechas todas las conexiones como deben ser, sino que los contactos que necesitemos que se comporten de cierta manera pues también estén configurados de esa forma, igual que funciones especiales en las cuales pues hay que parametrizar. Eso pues también lo hemos hablado en videos anteriores. Aquí entonces simplemente vemos cómo se nos energiza Q1 en el momento en el que pulsamos la entrada I2. Si vamos a energizar Q2 no permite, debido a que tenemos un contacto acá de protección. Es necesario entonces acá pues presionar I1, que es nuestro pulsador de paro. Vemos como Q1 ya no está energizado, y ya para darle sentido antihorario pues vamos a pulsar Q2. Aquí podemos ver cómo en la parte de abajo la simulación, vemos cómo se ilumina los bombillitos. Q2 para el pulsador I2 para la salida Q1, detenemos el proceso, y el pulsador I3 para la salida Q2, y si vamos a presionar el otro pues no nos permite. Y de igual forma pues si vamos a presionar I2 vemos como no es posible hacer eso. Bien, entonces esto sería pues como una introducción de cómo hacer una conexión básica de contactos y aquí de salidas en cuanto al lenguaje de programación de ladder, que también es posible realizarlo en Logosoft Comfort. Esto si queremos, si deseamos de pronto convertirlo a FUP, aquí en la parte de arriba tenemos esa opción. Simplemente pues damos clic y vemos cómo se nos convierte en lenguaje FUP. Este sería el mismo esquema de la inversión de giro que hemos realizado, solo que está en bloques de programación, es decir, en lenguaje de programación FUP. Funciona de igual forma, simplemente pues que lo que hemos hecho es convertirlo. Aquí tenemos ya bloques de como una AND, una OR, y bueno, lo que ya hemos trabajado en videos anteriores. Si vamos a crear entonces otro nuevo circuito, simplemente pues damos acá en la parte de nuevo. Vamos a ver aquí la otra función, que es la función definida por el usuario. Vamos a acercar un poco esta parte, y en la cual pues aquí básicamente vamos a encontrar toda esta área como en esos recuadros pequeños, y esta pequeña parte, estas franjas que están con líneas continuas y discontinuas. Al igual pues aquí vamos a tener en esta parte de acá la línea que nos va a energizar el circuito, y aquí sí sería pues como la conexión al neutro, a diferencia en el esquema de acá de lenguaje ladder, que no lo vamos a encontrar en lenguaje COP, no lo vamos a encontrar, pero como expliqué ahorita pues simplemente imaginamos que aquí a la salida tenemos ya la conexión en neutro.
Aquí, bueno, ya para entrar un poco en esta parte, vemos que en las instrucciones vamos a encontrar las funciones, los bloques que vamos a utilizar para la programación. Vemos como también cambia un poquito las constantes y bueno, aquí pues bueno, las funciones básicas y temporizadores y básicamente es lo mismo, pero nos cambia un poco acá como el tema de las constantes. Aquí aquí vamos a hacer también como un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar un relé autoenclavador para tener la retención. Vamos a dar el arranque, bueno, el arranque de un motor, marcha paro de un motor. Tenemos aquí la entrada, el conector C. Simplemente lo que hacemos es dar clic y llevarlo hasta la línea. Vamos a ver que se nos va a agregar entonces en esta parte una entrada que sería la entrada I1. Eso es lo que nos muestra aquí en este, a la hora de hacer la conexión. No vamos a encontrar acá entradas, bloques de entradas de PLC para conectar a este relé autoenclavador, porque necesitamos realizarla o enlazarla en esta parte para poder que se nos muestre esa conexión I1. Bueno, vamos entonces aquí a realizar el paro de este circuito. Vamos a utilizar una OR. Aquí vamos, perdón, siempre me pasa lo mismo con esto. Vamos a conectar acá al reset y de igual forma, en el momento en el que nosotros alemos esta conexión y la dejemos en esta parte, se nos va a agregar la entrada I2. Voy a alejar acá un poco. Y ya para la salida pues simplemente sería lo mismo. En esta parte de acá vamos a adicionar la salida Q1. Si hacemos más conexiones pues se nos van agregando así sucesivamente los contactos que vayamos agregando, los bloques de función que vayamos agregando. Si damos doble clic aquí donde tenemos UDF, vemos cómo se nos aparece esta ventana de diálogo en la cual vamos a poderle dar un nombre a este programa. Adicional a eso podemos crear una contraseña para tener, digamos, pues como una entrada restringida. Aquí simplemente pues podemos identificar con esto que tenemos la entrada I1, la cual pues podemos decir que vamos a darle un nombre que sería como marcha. Entonces vamos a ponerlo como un paro, y a la salida, no sé, algún actuador que vayamos a controlar, no sé, siempre pues ponemos como ejemplo un motor. Entonces vamos a dejarlo como motor, damos a aceptar y vemos pues como se nos han nombrado las entradas y acá la salida en este pequeño circuito. Si vamos a dar aquí entonces simular, damos marcha en I1, aquí lo tenemos en esta parte. Vemos cómo se nos activa la salida Q1. Aquí podemos entonces visualizar eso en la simulación, y la I2 sería entonces para darle paro a este pequeño circuito. Bien, entonces hasta aquí entonces dejo este video, el cual pues espero se haya entendido lo que expliqué acerca de los otros lenguajes de programación que existen en Logosoft Comfort. A ver qué más. Bueno, adicional a eso, aquí como había explicado podemos cargar el programa del PC al logo. Simplemente, bueno, aquí lo tenemos por conexión a Ethernet. Ese programa lo cargamos a un PLC y va a funcionar sin ningún problema. Bueno, dirección IP inválida, pues no tenemos un PLC físico, pero bueno. Bueno, en fin, pues espero entonces sea de mucha ayuda el video. Agradezco por favor le des me gusta,